Imagino que entenderás que la palabra de Dios es enviada para llevar fruto. Así que nos preparamos en esta mañana para que pueda enraizar y pueda llevar fruto en nosotros. Podemos hacer esa oración. Padre, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu bondad, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Nos has llamado, has puesto en nuestro corazón fe para que podamos creer, podamos recibir y podamos ser transformados a tu imagen y semejanza. Que en esta mañana la semilla de vida pueda seguir fluyendo en nuestros corazones. Queremos llevar más fruto para ti. Así que nos encomendamos a ti y a tu gracia en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me gustaría que en esta mañana pudiéramos hablar de algunas cosas que creo que son muy básicas en la vida cristiana. Como cristianos, todos nosotros tenemos un cristianismo variado. Por ejemplo, tenemos un cristianismo personal. Hemos creído en Jesús y nadie más lo ha podido hacer por nosotros. Quizá algún amigo nos evangelizó, quizá un familiar, pero no podían ser cristianos por nosotros. Estoy seguro de que si tú pudieras ser cristiano por tu hijo, por tu pareja, por algún amigo, te ofrecerías a ello. Dirías, bueno, si él no se convierte, yo me convierto por él. Lo que pasa es que no funciona. El cristianismo tiene que ser una decisión personal, intransferible. Por más que deseemos que alguien se convierta, no nos podremos convertir por él o por ella. Así que entendemos claramente que hay un cristianismo personal. Lo que tú no vivas como cristiano a ese nivel, no lo podrá hacer nadie por ti. No puedes decir, bueno, yo no soy muy cristiano, pero mi familia sí. Entonces, bueno, cuando vayan a la presencia de Dios, me pondré por allí, un poquito por detrás, ¿verdad? Para que no se fijen mucho en mí, y ahí estaré. Ya nos gustaría a veces, ¿verdad? Pero no funciona así. Cuando vayamos a la presencia del Señor, iremos solos y tendremos que verle cara a cara. Así que no hay forma de sustituir el cristianismo personal. No puedes decir tampoco, no soy muy cristiano, pero voy a la iglesia. Y en la iglesia hay muchos cristianos. Entonces, bueno, ahí estoy yo. Tampoco sirve. No puedes sustituir tu cristianismo individual y personal por el del grupo. No funciona. También hay un cristianismo familiar. Dios quiere que nuestras familias sean cristianas. Dios quiere que como familia también vivamos en la fe. Esto significa que también hay un nivel de cristianismo que tiene su foco en la familia. Y eso es responsabilidad de los cristianos individuales, los cristianos que viven su cristianismo a nivel personal. Si es así, tú influyes en tu casa. Tú haces que tu casa hable del Señor. Busquen la palabra, haga oración. Pero podemos fracasar en ese área también si no entendemos que Dios busca que los hogares, las casas, sean casas de oración, sean casas donde Él se haga presente, donde haya fe, donde se busque de Él. La primera iglesia comenzó así. Había mucha más actividad cristiana en las casas que en el templo.
porque en las casas se podían reunir todos los días y compartir con los hermanos. Así que había un movimiento de fe, había predicación continua, había un apoyarse, el amarse, el servirse unos a otros en las casas. Tu casa está llamada a ser una parte activa del reino de Dios. Si no lo está, permíteme decirte que algo de tu vida cristiana no está bien. Le falta la vida familiar en Cristo. Tú puedes ser el agente del cambio. Tú puedes ser quien motive, quien anime. También, por supuesto, tenemos una actividad congregacional. Somos una congregación de cristianos. Ahora, la congregación no es mucho mejor que lo que tú eres como cristiano a nivel personal. Una cosa es la apariencia. Por ejemplo, podemos tener, como tenemos, un grupo que nos inspira a adorar al Señor. Cada domingo lo disfrutamos. Estamos aquí, de alguna forma nos apoyamos en ese grupo de alabanza para poder elevar nuestros corazones y poner nuestros pensamientos en el Señor. Esa es la ventaja de tener una vida cristiana congregacional. Todo cuenta. Si puedes reunirte y congregarte, debes de hacerlo. La palabra de Dios así nos lo dice, que no dejemos de congregarnos como algunos toman por costumbre. La vida cristiana congregacional es importante para Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere invertir en su pueblo. Cuando estamos juntos, Dios quiere hablarnos también como comunidad. Así que lo mejor que podemos hacer es adquirir ese hábito, que estemos juntos. Ahora bien, eso no sustituye tu vida cristiana familiar ni tu vida cristiana personal. Todo tiene que estar en funcionamiento para que Dios cumpla su propósito. Y por supuesto también tenemos una vida cristiana colectiva a nivel mundial, en medio de la sociedad. No estoy hablando de grandes convenciones cristianas, no estoy hablando de esos grandes retiros en estadios o donde se hagan, donde la iglesia acude en masa. No me refiero a eso. Me refiero a la actividad de cada cristiano en medio de la sociedad. Me refiero a que donde sea que estemos podemos ser luz y sal. Podemos ser un ejemplo, podemos ser motivación. Y eso para Dios también es muy importante. Por eso nos dijo que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Si no somos capaces de ser cristianos en medio de la sociedad, permíteme decirte que estaremos fracasando. Hemos reducido nuestro potencial y por tanto el reino de Dios va a sufrir. Necesitamos ser cristianos convertidos, convencidos, activos, llenos del Señor en medio de nuestra sociedad. ¿Lo crees? Amén. ¿Qué nos impide vivir el cristianismo como Dios quiere? Tenemos algunos enemigos. Tenemos enemigos fuera y tenemos enemigos dentro. Y cuando hablo de dentro, me refiero a dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. Los enemigos de dentro nos derrotan más que los de fuera, nos impiden, nos frenan, nos incapacitan, anulan nuestro testimonio. Muchas veces nos roban incluso la fe. No hablo de lo que está pasando a nuestro alrededor, que también es importante, pero primero tenemos que derrotar a lo que está dentro.
Primero tenemos que derrotar a los enemigos que trabajan desde dentro, desde tu mente, desde tu corazón. En esta mañana me gustaría que pudiéramos señalar a algunos de ellos, por lo menos a 4, que son básicos e importantes. Pero antes de entrar en eso, permitidme comentar alguna cosa que considero que es igualmente necesaria e importante hoy. Es el concepto de que la victoria siempre comienza por la minoría. Tú eres la minoría. Tú, cuando estás a solas en tu trabajo, quizá en tu casa porque no están convertidos, donde sea que estés, tú eres la minoría. Pero permíteme decirte que Dios quiere, y lo ha hecho así siempre, traer las mayores victorias con la minoría. Es la minoría la que tiene la capacidad de motivar. La minoría es la que tiene capacidad de transformar. Es la minoría de los pocos que confían en Dios. Los pocos que ponen su mente y su corazón en servir plenamente, de total convicción, a los intereses del reino de Dios. Si te sientes minoría, permíteme decirte que estás en buen lugar, porque Dios va a usarte para transformar y lograr conseguir victorias para su reino. Vamos a ver esos enemigos. El primer enemigo que todos llevamos dentro y que se percibe en la vida personal, en la vida familiar, en la vida congregacional y en el testimonio colectivo de la Iglesia. Se llama mente de esclavos, mentalidad de esclavos. Este es el problema, quizá número 1, de la cristiandad. El pueblo de Israel, como todos sabemos, nació en Egipto, mejor dicho, se reprodujo en Egipto. Y fue allí donde se hizo un pueblo, una nación. Todos lo hemos leído en el libro de Éxodo, Génesis y Éxodo. Dios mandó a los patriarcas por medio de José a Egipto. ¿Para qué? Para que sobrevivieran al hambre, sobrevivieran a la escasez. Y una vez que se instalaron allí, se reprodujeron. Había abundancia, había cómo suplir la necesidad y el pueblo se multiplicó y allí se hizo una nación. Ahora, no solamente se hizo una nación, Egipto esclavizó al pueblo de Dios. ¿Te suena eso? Porque todos acudimos a Egipto de alguna manera, todos vamos allí en tiempos de necesidad para suplirlas, para que mi familia no sufra, para que tenga que darle de comer a mis hijos, para que mi familia prospere. Todos esos pensamientos nos conducen a Egipto. Pero, desgraciadamente, terminamos como esclavos. Vamos a Egipto a que se suplan nuestras necesidades y finalmente acabamos esclavos de Egipto. ¿Cuántos de aquí saben de lo que estoy hablando? Esclavos de unos jefes, de unos horarios, de unas imposiciones. Y ahí es donde, desgraciadamente, adquirimos la mentalidad de esclavos. Cuando Dios ve la hora de liberar al pueblo de Israel de Egipto, se encuentra con que tiene que echar mano de la minoría. Alguien que ya había salido de esa mentalidad, y estoy hablando de Moisés.
Moisés va a ser la minoría y después su hermano Aarón, que Dios va a usar para traer liberación a una nación. Unos pocos que escuchen a Dios pueden producir un tremendo cambio. Y es así como Dios funciona. Dios nos llama al pueblo entero para que salgan de la esclavitud, porque el pueblo ha sido adoctrinado como esclavo. Por tanto, nunca por su cuenta saldrían de allí. Se han adaptado a Egipto y lo están pasando mal. Y tienen dictadores, faraones, que son terriblemente dictatoriales e imponen carga sobre carga a un pueblo que ya de por sí estaba cargado. Y eso finalmente cala en la mentalidad, cala en el corazón. Y uno se adapta y se mentaliza. Somos esclavos. Y uno llega a identificarse tanto con eso que ya no ve más allá. Si ve a alguien libre, incluso se volverán contra esa persona. Dirán, ¿por qué eres diferente? ¿No sabes cómo funciona Egipto? ¿No sabes que aquí la única forma de ser un buen ciudadano es ser esclavo? Tenemos que estar aquí para servir a los intereses del faraón. Tenemos que estar aquí para servir a los intereses de la sociedad. Tenemos que estar aquí para ser solidarios, porque si no estuviéramos aquí como todos, haciendo nuestra parte, nos moriríamos de hambre. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Es la mentalidad de esclavitud. Como las necesidades son suplidas, entonces es fácil adaptarse. Por lo menos aquí como. Por lo menos aquí tengo algo que echarme a la boca. Pero hay un problema, que si no cambias esa mentalidad, si no eres capaz de salir de esa mentalidad, nunca vas a servir plenamente a los intereses del reino de Dios. No plenamente. Y déjame explicártelo. Dios manda a Moisés y a Aarón, como esa minoría poderosa que confía en Él, para ir a liberar a la nación, ir a liberar al pueblo. Nos vamos de Egipto, nos vamos a tener un encuentro con nuestro Dios y vamos a la tierra que Él nos tiene preparada, reservada. Vamos a salir de la esclavitud. Y por intervención divina y sobrenatural, no por la intervención del pueblo, sino por intervención divina y sobrenatural, finalmente salen de Egipto. Ahora, cuando salen de Egipto, de camino a esa tierra que Dios les tiene reservada, para que sean un pueblo libre, sin dictadores, sin gente que se imponga sobre ellos. Cuando llegan allí, a ese desierto, se activa lo que tienen en su mente. ¿Y qué es lo que tienen en su mente? Mentalidad de esclavos. ¿Saben lo que más le costó a Moisés y a Aarón en aquel desierto? Impedir que se volvieran a Egipto. La lucha más grande no era, vamos, que nos queda poco. No, la lucha más grande es cómo hacemos para que no se vuelvan a Egipto. Porque de pronto la mentalidad de esclavos se
revolucionaba y empezaban a decir, mejor estaríamos en Egipto que en este desierto. Allí había ollas ricas de potaje, de carne. Sí, es verdad que allí estábamos esclavos, pero después comíamos manjares. No sé si era verdad, pero en su mente, la mente nos traiciona, ¿verdad? Porque cuando miramos atrás al pasado, la mente es muy selectiva y solamente nos hace recordar lo bueno, ¿sí? ¿Cuántas veces como cristiano has pensado en volver? Pero si en el mundo estaba mejor. En el mundo disfrutaba de placeres. Ahora con esto de ser cristiano, hasta el pastor me dice que no puedo ver la televisión o que no vea la televisión, que es malo para mí. Por favor, que nadie me quite la televisión. Tenemos mentalidad de esclavos todavía muchas veces como cristianos y estamos adaptados a un sistema. ¿Crees que la primera iglesia no tenía ese conflicto? Por supuesto que sí. ¿Sabes cuántas veces Pablo tuvo que bregar con la iglesia? Tuvo que escribirles cartas, tuvo que predicarles, tuvo que instruirles y formarles para que se atrevieran a salir de la esclavitud. Y no estamos hablando de Egipto, estamos hablando de la esclavitud de la ley. ¿Sabes lo que significa la esclavitud de la ley? Es que como eran esclavos, cuando salieron de Egipto, Dios les tuvo que dar una ley para esclavos. La ley significa también esclavitud. Esclavitud a doctrinas, esclavitud a rituales, esclavitud a leyes, esclavitud a un montón de cosas. Días, fiestas que había que cumplir. La ley esclavizaba a la nación. ¿Por qué si no Pablo escribiría Gálatas? Algunos quieren volver a la ley y había muchos en la primera iglesia que estaban siendo de nuevo llamados a volver a la ley, los judaizantes. ¿Conoces algunos judaizantes? Yo sí. Y siguen metiéndose entre el pueblo para decirle, volvamos a Egipto, volvamos a la esclavitud, volvamos a la ley. Y quieren imponer de nuevo sobre el pueblo cristiano rituales, días de fiestas, historias del judaísmo. De todo lo cual nos libró Cristo para hacernos nuevas criaturas en Él. Jesús no nos llamó para ser mejores judíos. Jesús nos llamó a ser nuevas criaturas en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El cristianismo no es un judaísmo mejorado. No te creas esa mentira, déjala fuera de tu vida. El judaísmo es esclavitud. Es una ley impuesta a esclavos porque no podían salir de esa mentalidad. Jesús vino para hacernos libres. Libres. Libres del mundo
libres de la sociedad, libres de la esclavitud que adquirimos en Egipto y libres también de la ley para esclavos. Pablo lo explica de una manera bastante fácil de entender. No es que Dios quería tener esclavos en su pueblo, es que eran niños. Eran tan infantiles, tan carnales, que no se diferenciaban de un esclavo. Pablo lo escribe así. Y el hijo, aunque es niño, no se diferencia del esclavo. Tiene que estar bajo los esclavos. La ley era ese esclavo que nos podía conducir durante esa etapa de infancia hasta que pudiéramos ser liberados, hasta adquirir la mayoría de edad, hasta madurar, de manera que pudiéramos ser hijos de Dios, plenos, con libertad, con la libertad de Cristo. No la libertad del mundo, no el libertinaje del mundo. No para hacer las cosas que hace el mundo, no para adulterar, no para emborracharse ni tomar drogas, no para ir detrás del dinero ajeno, no para nada de eso. Libres para vivir como Jesús. Vivir en el Espíritu y en obediencia a Dios. Amén. Luego el siguiente enemigo se llama miedo. Temor es un enemigo que está dentro de uno. Mentalidad de esclavo y temor van muchas veces unidos. Porque el miedo produce esclavitud y la esclavitud también produce miedo. El miedo es un enemigo a batir. Tenemos un ejemplo muy claro en la vida del rey David. Lo hemos visto tantas veces que nos lo sabemos de memoria. David es un ejemplo clásico de minoría transformadora. ¿Por qué? Porque él tenía una relación tan sólida con el Señor que siendo uno, Dios le llama para ser de bendición e influencia a toda la nación. Y es por eso que le unge como rey, por medio de Samuel. David es capaz, siendo solo, de entrar en la escena del miedo. El miedo escenificado. Y es dos ejércitos, cara a cara, dispuestos a enfrentarse, pero pasan los días y nadie se mueve. Y todos sabemos por qué no se movían. Se llamaba miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a un gigante. Miedo a Goliat. Goliat salía día tras día a retar al ejército de Israel. Si alguno pelea contra mí, seremos derrotados, sus siervos, sus esclavos. Pero si yo le derroto, vosotros seréis los esclavos nuestros. Y por ese miedo, nadie se movía. Y David entra en esa escena donde se respira el miedo. Ya han pasado 40 días de humillación, 40 días de temor. Y aquel temor tenía paralizado al ejército, tenía paralizado a cada soldado, tenía paralizado a sus mandos, tenía paralizado al rey. Y allí entra David. Y David iba a hacer lo que todo el ejército era incapaz de hacer. ¿Por qué? Porque David había vencido al miedo. Una persona que venza al miedo podrá ser usado por Dios para levantarse en este tiempo y desafiar a esos gigantes del temor
A esos gigantes que se levantan en medio de la sociedad, que toman voz, que se escuchan de continuo en cada hogar. Cada hogar prende la televisión y de pronto el gigante Goliat sale por esa televisión para decir: a ver quién me vence a mí. Y el temor y el miedo se apodera de cada persona, de cada familia. Se apodera hasta de la iglesia. Dios necesita minorías valientes. Dios necesita personas que tengan una confianza plena en Él, que hayan vencido al miedo, que sean capaces de desafiar a los gigantes. El miedo es un enemigo que tenemos que vencer. Si no lo vencemos, seremos sus esclavos. ¿No lo crees? Si no vences al miedo, serás su esclavo. Hará contigo lo que Él quiera. Mandará sobre ti, te impondrá sus leyes, sus normas, impedirá que tú seas libre. Así que David había aprendido a vencer el miedo. Él lo explica de esta forma: es que yo sé lo que es defender a mis ovejas. Y sé que cuando viene un león, no lo puedo dejar libre, no lo puedo dejar atacar a mis ovejas, porque las perdería. Entonces me lanzo contra él. Confío en Dios, que Dios me dé fuerzas. Señor, dame fuerzas para combatir. Y entonces atacaba al león. Y si era un oso el que aparecía, porque aparecía de vez en cuando en busca de comida, en busca de alimento, de nuevo David se ponía en marcha. Señor, usa mi onda, mis piedras. No tengo mucho, no tengo rifle, no tengo arco aquí con flechas, pero tengo piedras y te tengo a ti, Señor. No es cuánto instrumento tengo, es que te tengo a ti, Señor. Es que nuestra confianza no puede ser puesto en los instrumentos, no puede ser puesto en las ventajas que tengamos. No, nuestra confianza tiene que ser puesto en Dios y solo en Él. Eso es lo que nos hará una minoría victoriosa, una minoría transformadora. Dios está buscando cristianos que sean capaces de formar un ejército de minoría, pero con tanta fe y tanta determinación en Él, que sean capaces de ser un ejemplo de libertad, un ejemplo de liberación, un ejemplo de fe y de confianza en el Dios que tenemos. Ese temor hay que vencerlo, porque si no, seremos sus esclavos de por vida. David venció a Goliat, como sabemos, y trajo liberación a la nación. Tenemos otro enemigo, se llama presión social, presión política, presión. La presión es algo que podemos sentir por dentro. No es miedo, es presión. Es que si todos hacen una cosa y yo no la hago, voy a quedar como mal. Me van a mirar de reojo, me van a criticar.
Voy a empezar a perder mi reputación. Voy a empezar a sentirme criticado, censurado, apartado, marginado. ¿Sí? ¿Sabemos de qué estamos hablando? Presión social, presión política. Presión. Es un enemigo. También muchas veces hemos hablado de Sadrac, Mesac y Abednego, ¿sí? Ellos son un ejemplo en el Antiguo Testamento de presión social. La estatua de oro del emperador, ¿sí? Cuando suene la música, todos tienen que inclinarse y a honrarla, adorarla, darle culto. Y entonces la multitud que está reunida delante de aquella estatua inmensa, resplandeciente, toda la multitud se inclina. Nadie se atreve a no inclinarse. ¿Por qué? Porque hay una presión política. Es que si no te sometes a la ordenanza, si no te sometes a la ley, si no te sometes a esta imposición legal, entonces sufrirán las consecuencias. E inmediatamente todos se inclinan, la multitud. Yo me imagino que habría alguna persona diciendo, qué manía tiene el emperador, ¿eh? Ahora nos hace esta estatua de oro y aquí tenemos que estar todos, venga, que suena la música, ahora todos a inclinarse. Si antes no la teníamos y estábamos bien, ¿por qué ahora hay que hacer esto? Me siento ridículo. Yo creo que había más de una persona que pensaba eso, ¿o no? ¿Cómo es que antes no teníamos la estatua y estábamos bien? Y ahora que tenemos la estatua hay que adorarla. ¿Por qué? Tenemos unos políticos maniáticos que nos imponen normativas y leyes que tenemos que acatar. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. ¿Quieres una respuesta? Hay que hacerlo porque todo el mundo lo hace. ¿Cómo se llama eso? Presión social. Presión social. Y luego, si tú no lo haces, el político no va a venir a decírtelo, te lo dirá la misma gente. La misma gente te dirá, oye, agáchate. Tú, agáchate. Pero había una minoría dispuesta a no hacerlo. Sadrac, Mesac y Abednego. 3. Dios no necesitaba más para dar testimonio. Si hay 2 o 3 testigos de que Dios es mayor que toda la presión social, era suficiente. Y aquellos 3 se quedaban de pie. Se quedaban de pie. Todos se inclinaban y los 3 se quedaban de pie. ¿Crees que eran criticados? ¿Crees que había mucha gente que se enfadaba con ellos? Mira estos 3, ¿es posible? Quizá estaban criticando al emperador por dar esa orden, pero allá se inclinaban y si veían que había quien no lo hacía, se enfadaban con ellos. Claro, como no se podían enfadar con el emperador, porque de poco les iba a valer, pues hay que enfadarse con los que dan la nota, los que son diferentes,
los que no se inclinan ante la estatua, los que no ceden a la presión social. La sociedad se vuelve contra ellos. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no van a ceder. No van a ceder, no importa cuál sea la normativa, no importa cuál sea la orden del rey, no importa lo que sea, ellos son libres. Ellos son hijos de Dios. Ellos tienen un Dios que está por encima del emperador. Ellos tienen una fe sólida, firme, que no va a ceder a ninguna presión. Eso es lo que Dios está buscando, una minoría capaz de resistir cualquier forma de presión, cualquier forma de esclavitud, cualquier forma de temor. Mantente en pie, no te inclines para que no seas esclavo, para que no cedas al miedo y al temor. Mantente en pie y firme, sé libre. ¿No crees que Dios busca liberar a su pueblo? Luego tenemos otro enemigo que se llama, algunos lo llaman baja autoestima, otros lo llaman un sentimiento de incapacidad, un sentimiento de que yo no puedo, yo no valgo, yo quién soy, no sirvo. Todos esos pensamientos incapacitantes son un enemigo. Y cuando nos dejamos llevar por ese enemigo, cometemos muchos errores. Porque nos impide, no importa si Dios está con nosotros, pero no lo vemos. No importa si contamos con maravillosas promesas de la palabra de Dios. No nos calan. ¿Por qué? Porque hemos asumido un pensamiento de incapacitación. Nos sentimos incapaces. Y permíteme decirte que tiene mucho que ver con ensimismamiento, enroscarse en la propia debilidad. Si nos acomodamos en nuestra debilidad, Dios no podrá transformarnos. Si nos conformamos con lo que somos, lo que hemos llegado a ser, cuando Dios nos está llamando a avanzar, seremos como esclavos, seremos como aquellos en el desierto que no se atrevían a avanzar, que decían, esto es lo que salía de sus labios, como leemos en Éxodo, vamos a perecer, no lo vamos a lograr, no vamos a poder tomar la tierra, no vamos a poder conquistar a los gigantes. No vamos a poder lograr el objetivo por el cual estamos en camino. No podremos. Había en aquella ocasión, cuando Dios mandó a los espías a recorrer la tierra prometida, y ahí fueron 12 principales, 12 príncipes de las tribus de Israel, fueron enviados como espías. Y después de recorrerla durante 40 días, 10 de ellos vuelven al campamento aterrorizados, desanimados. ¿Habéis visto los gigantes que hay en esta tierra? ¿Habéis visto las murallas que han levantado? ¿Cómo vamos nosotros a poderlos vencer? ¿Cómo vamos a conquistar estas ciudades? ¿Cómo nos vamos a hacer de la tierra prometida? Sí, Dios nos ha mandado aquí, pero ¿será Dios o será Moisés? Las dudas comienzan a atacarte cuando el enfoque que tenías que tener puesto en Dios lo pones en ti mismo. Lo pones en tu debilidad, en tu incapacidad.
y de pronto tu fe comienza a encogerse. Porque tu fe y la mía solamente pueden crecer y madurar cuando nuestros ojos están puestos en Jesús. Si no es así, si en vez de mirar al Señor, comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, cualquier forma de crecimiento se detendrá. Ya no podremos superar nuestras dificultades, ya no podremos salir de nuestros pecados, ya no podremos avanzar en la vida cristiana, ya no podremos dejar de ser lo que hemos sido. Seguiremos atados a la droga, al alcohol, al chismorreo, a la crítica, a la codicia, a la envidia, a la ira. Hemos dejado de mirar al que nos podía liberar. Jesús vino para librarnos de cada uno de estos 4 enemigos. Jesús, leemos en Juan 8, predicó a los judíos acerca de la liberación que Dios tenía para ellos. Y ellos dijeron, ¿liberación? No somos esclavos. Jesús les dijo, si pecáis, sois esclavos del pecado. Y yo puedo haceros libres. Yo he venido para libertaros. Jesús comenzó su ministerio prácticamente con estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para traer libertad a los oprimidos, a abrir la puerta de la cárcel a los presos. Liberación. Pero aquellos no lo entendían. ¿De qué nos tienes que liberar? No se daban cuenta de la incapacidad en la que vivían, que no podían salir de la rutina, no podían salir de la tradición, no podían salir de la mentalidad antigua, no podían ser liberados para vivir una vida plena de comunión y relación con Dios. Cuidado con eso, porque el ministerio de Jesús para ti y para mí es un ministerio de liberación. Pero algunos no lo han entendido, piensan que el ministerio de la liberación es que ponen las manos en alguien y se cae al suelo dando gritos y echando espuma por la boca y ese es el ministerio de liberación. Permíteme decirte que eso es lo mínimo, lo más escaso del ministerio de liberación. El ministerio de liberación más importante es la liberación de tu enemigo que está dentro, que se llama sentimiento de incapacidad total. Y que si no pones tus ojos en Jesús, no te liberarás de él. Tu enemigo se llama miedo. Tu enemigo se llama presión social. Tu enemigo se llama mentalidad de esclavo. Jesús ha venido para liberarnos del temor. No temáis. ¿Cuántas veces repitió Jesús esto? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengáis miedo. ¿Por qué teméis? Jesús fue constante en liberar a los discípulos del miedo. Es más, en Hebreos, en el capítulo 2, los versículos 14 y 15, leemos esta verdad. ¿Por qué? Porque somos hijos y hemos participado de carne y sangre. Estamos en este mundo participando de un cuerpo.
Jesús también hizo lo mismo y se hizo hombre. ¿Para qué? Para liberar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y traer liberación para todos aquellos que por el temor de la muerte, estaban viviendo una vida de esclavos. ¿No lo has leído ahí en Hebreos 2? Librar a todos los que por el miedo a la muerte vivían una vida de esclavos. Jesús vino para liberarnos del miedo y del temor a la muerte. Si no permitimos que Dios nos libere de ese miedo, dejadme deciros que viviremos como esclavos. Esclavos a muchas cosas. Jesús nos dio un ejemplo de liberación social, de la presión social. ¿No sufrió Él esa presión de parte de los fariseos, de parte de los saduceos, de parte de los gobernantes de su época? Y Él nos enseñó a confrontar la presión social. ¿Cómo confrontamos la presión social? Con la verdad, con la revelación divina, con el Espíritu de Dios. ¿Qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cómo derrotaron ellos esa presión social? Nuestro Dios nos puede librar. Esa es la clave. Nuestro Dios nos puede librar. Pero si no nos libra, es igual, no vamos a ceder, porque nosotros no adoramos a otros dioses. Nosotros solo adoramos a un Dios, solo nos inclinamos ante Él, solo nos sujetamos a Él, solo buscamos el hacer su voluntad, solo queremos la verdad para nuestra vida. No nos inclinaremos delante de ningún ídolo, delante de ninguna mentira, delante de ninguna presión social. Tenemos que tener algo muy en cuenta con esto. Estar en democracia no significa que la mayoría tiene razón. Es todo lo contrario. La mayoría siempre está equivocada. ¿Cómo lo sé? Porque si no, estarían siguiendo a Cristo. ¿Lo están haciendo? ¿La mayoría de los españoles siguen a Jesús? ¿Conoces tú algún país que la mayoría sean verdaderos cristianos? Que aman a Cristo y le siguen en obediencia, en sujeción a Él. No lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría en este mundo siempre está equivocada. ¿Por qué? Porque tienen mentalidad de esclavos, están atemorizados, viven siempre bajo el miedo, porque no se atreven a superar ninguna forma de presión social. Donde va Vicente, allí va la gente. Por eso no son libres. Y Dios nos está llamando a la iglesia a ser un ejemplo de libertad. La libertad verdadera, la libertad del pecado, la libertad del miedo, la libertad de la presión social. Dios nos quiere liberar de todo eso.
Y Dios está buscando una minoría. Escucha, no podemos esperar a que la mayoría reaccione. No. Cuando hay que hacer la voluntad de Dios, se hace aunque seamos dos, aunque sea uno. Cuando una persona entiende que está llamado a ser una minoría transformadora, que Dios le está dando el privilegio de ser el pionero, el que vaya por delante, el que dé el primer paso, el que destaque, sin miedo a la opinión pública, sin miedo a lo que hagan los demás. Es cuando Dios nos da ese privilegio que tenemos que valorar, que ya estamos siendo premiados por Dios. Dios nos está dando la bendición de ser usados en sus manos como minoría transformadora. Si no hubiera habido hombres, mujeres con esa actitud, hoy día no tendríamos cristianismo en el mundo. No existiría el cristianismo. Jesús nos dio un ejemplo de eso mismo. Jesús estaba en la cruz y había una multitud debajo, entre ellos políticos, religiosos, que se burlaban de él. Mira, se encomendó a Dios. A ver si baja Dios y lo libra de la cruz. Y Jesús estaba solo, con muy pocos de sus discípulos a los pies, y él estaba en la verdad, él tenía la razón, y todos los demás estaban engañados, equivocados, perdidos, totalmente errados. Ser cristiano, hermanos, significa eso. Por eso hay tan pocos. Porque ser cristiano significa estoy dispuesto a seguir a Cristo, aunque me cueste la vida. Estoy dispuesto a mantenerme firme y constante en mi fe, aunque lo pierda todo. Estoy dispuesto a tomar partido por la verdad, aunque eso signifique que quede totalmente marginado. No estoy buscando la aprobación de las personas. No busco la aprobación de los gobernantes ni de la sociedad. Solo me interesa una cosa, lo que Dios piensa de mí. Solo me interesa una cosa, estar en la verdad. No ser arrastrado por el engaño, por la mentira. No dejarme llevar por lo que dice la gente. No seguir la tradición y las costumbres. No hacerlo porque toca de hacerlo y acabo haciendo lo que no debería. Así anda la iglesia. Y nos encontramos con que las cosas se hacen por quedar bien, por apariencia, para que no te critiquen, para que no piensen mal de ti, para que no hablen a tus espaldas, para que no te miren de reojo, no te miren mal. Hermanos, eso no es la minoría transformadora que Dios está buscando. Dios está buscando gente que haya superado eso, que haya puesto sus ojos en Jesús y le esté permitiendo la transformación completa a su imagen y semejanza. Estamos llamados a ser como nuestro Maestro, no como el mundo. A buscar la verdad y no dejarse engañar por el error.
Amén. Termino recordando estas palabras que vemos al final del ministerio de Jesús en Juan 17. No son del mundo. Dice Jesús de sus discípulos, no son del mundo. No pertenecen a Egipto. No se inclinan ante el ídolo de Babilonia. Como yo tampoco soy del mundo. Yo tampoco, dice Jesús, soy del mundo. No soy de Egipto. No soy de Babilonia. Mi reino no es de este mundo. Hermanos, no somos de este mundo. Y no tenemos que hacer las cosas que hace este mundo. Estamos llamados a ser diferentes. No un poco diferentes, completamente diferentes. Estamos llamados a vivir una vida que marque la diferencia, que se vea completamente diferente. Estamos llamados a mirar a la gente de una forma diferente, a hablar de una forma diferente, a pensar de una forma diferente, a actuar de una forma diferente. Si no marcamos la diferencia en este mundo, déjame decirte que no habremos derrotado a esos enemigos. Todavía somos esclavos. Deja que el Señor te libere. Si te sientes esclavo y todavía sientes que tienes que luchar y vencer esos miedos, vencer esas presiones, ¿por qué no te pones de pie y oramos? Vamos a orar por liberación. No esa liberación de ay, que me han echado el mar de ojo, cosas así. Hay esclavitudes más profundas que las vamos arrastrando con nosotros a lo largo de nuestra vida y nunca terminamos de superarlas. Y por eso no podemos ser un ejemplo, no podemos ser un testimonio, no podemos ser una referencia, no podemos ser luz y sal en este mundo. No podemos hacer la voluntad de Dios y el reino de Dios está perdiendo la batalla porque no hay una minoría dispuesta a ser transformadora, a vencer a esos enemigos. Padre, nos presentamos en esta mañana delante de ti, reconociendo que todavía no hemos vencido a estos enemigos, que te necesitamos. Dios mío, tú mandaste a tu Hijo a liberarnos. Queremos que su sacrificio, su ministerio, su entrega haya merecido la pena. Tú nos llamaste, tú nos diste fe. Tú nos has dado las herramientas, los instrumentos para crecer, para fortalecernos, para ser liberados. Señor, libera a tu pueblo. Libera a tus hijos. Libera a cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí. Rompe las cadenas, Señor. Rompe el temor, rompe la dependencia del gobierno, de las leyes, de las instituciones, de la presión social. Dios mío, rompe esas cadenas. Rompe las cadenas del temor a la muerte.
Rompe las cadenas de la autoestima baja, de la autoestima incapacitante. Rompe esas cadenas, Señor. Quita de nosotros la mentalidad de esclavos. No somos de este mundo. Ayuda a cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí a salir en esta mañana de aquí con este pensamiento. No soy de este mundo. Soy del reino de Dios. No soy de las tinieblas. Soy del reino de la luz del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu testimonio. Gracias por tu obra liberadora. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti y solo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos.